Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, gracias por sumarse a este webinar sobre los FAL, Fondo de Asistencia Laboral. Les presento a Carolina Muriago, Alicia Rosenthal y Rocío Carrica. Las tres son socias del estudio TCA Tanoira Casain. Ellas van a estar abordando los principales puntos sobre el FAL, tanto normativos como desde el punto de vista de vehículos de inversión y demás. Eh, Siendo que va a ser obligatorio y entraría en vigencia a partir del 1 de junio, con la posibilidad de extenderse unos meses. Eh, la idea es abarcar la gran mayoría de los temas. Hay aspectos ya definidos, quedan muchos por reglamentar también. Así que a lo largo de este webinar vamos a intentar responder todas las preguntas, sacarles todas las dudas que tengan. Pueden ir haciendo preguntas en el chat a medida que las chicas van hablando. Muchas cuestiones quizás no se las podamos responder con total certeza, pero bueno, la idea es abarcar un poco todo lo que refiere al Fondo de Asistencia Laboral. Así que bueno, dicho esto, les cedo la palabra para que comiencen a explicar sobre el tema. Buenísimo, Dan, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como dijo Dan, la idea es recorrer un poquito qué hay hasta ahora normativamente respecto de los fondos de asistencia laboral y qué es lo que falta regular y nuestra posición respecto de ciertos temas que informalmente fuimos intercambiando con los reguladores y podemos adelantar un poquito el rumbo que están pensando respecto a esos temas que faltan definir. Los instamos, como dijo recién Dan, a mandar todas sus consultas a través del chat. Nosotros vamos a dejar un espacio al final para poder contestar en la medida que podamos, que sepamos la información, todas esas preguntas y es mucho más enriquecedor, digamos, poder, digamos, tener un intercambio con ustedes. Ahí justo preguntaron si compartimos después la presentación, por supuesto, después compartimos sin problema la presentación. ¿Cómo vamos a estructurar esta presentación? Tiene como dos grandes patas. La parte laboral, que es la parte de relación empleador-empleado y todo lo que es la ley de modernización laboral per se. Esa parte la va a abarcar nuestra socia a cargo del área de laboral, que es Caro Muriago, y después con Ro Carrica, nuestra socia, digamos, socia conmigo, que lideramos juntos el área de mercados de capitales y financiero, vamos a ver un poquito más los vehículos a través de los cuales se van a instrumentar estos FAL y la composición de la cartera y demás. Ahí, Dan, después te invitamos también a sumarte con ese aspecto, que ustedes son, digamos, una sociedad gerente que va a ser uno de los actores relevantes para lo que es la instrumentación del FAL. Así que si les parece, empezamos para ordenarnos, hicimos un PowerPoint, una presentación, pero de nuevo siéntanse libres de mandar todas las consultas que tengan. No hay preguntas tontas porque todavía falta mucho por regular, así que siéntanse libres de mandar y te paso la palabra, Caro, para empezar más con la parte estrictamente laboral. Gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Alex, vamos a empezar con lo que es la parte normativa, con qué es lo que dice la Ley de Modernización Laboral, que entró en vigencia el 6 de marzo de este año, estuvo suspendida con motivo de una cautelar en un 80%, entre ellos lo que tenía que ver con el FAL, y que recobró su vigencia la semana pasada o la anterior ya por una cuestión técnica del efecto en que se concedió una apelación planteada por el Estado Nacional, cuestión que esto es normativa vigente, pero el tema del FAL aún necesita una reglamentación y está previsto que entre en vigencia el sistema en sí el 1 de junio de este año. Y la misma ley establece que se podrá prorrogar su entrada en vigencia por 6 meses más. ¿Qué es el FAL? El FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, lo que busca es ayudar al empleador a afrontar ciertos pagos ante algunos supuestos específicos de extinción de la relación laboral. Entre ellos está, en el caso de un despido sin causa, lo que es la indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración, pero también, por ejemplo, el despido en caso de plazo fijo, el despido por fuerza mayor, falta o disminución de tareas, lo que tiene que ver con el despido indirecto, también está incluido, indemnización por fallecimiento, en algunos casos de enfermedad, de inhabilitación y también el mutuo acuerdo de partes, la extinción, la gratificación que se paga cuando empleado y empleador deciden por voluntad concurrente extinguir la relación laboral. Esto es un patrimonio de afectación específica para estos supuestos que están en la ley. No puede utilizarlo el empleador para pagos distintos de lo que está expresamente establecido. Esto va a aplicar solamente respecto de trabajadores registrados, que son respecto de los cuales se va a haber contribuido al fondo,
y no para relaciones laborales que estén no registradas, o respecto de relaciones laborales que estén deficientemente registradas, solamente se va a poder utilizar para la porción registrada. Como vamos a ver más adelante, el empleador va a poder decidir si usar o no el fondo, entonces nada impide que utilice el fondo para una parte y, como decíamos, en el caso de de una relación deficientemente registrada, haga un pago por otra porción en forma directa al trabajador. Los trabajadores van a tener que tener un periodo de antigüedad mínimo de 12 meses contados para atrás al momento de la extinción, y también lo que prevé la norma es un periodo de carencia de 6 meses durante el cual el fondo no va a hacer ningún desembolso hasta tener 6 meses seguidos de contribuciones mensuales obligatorias, que son las que establece este régimen. En distintos artículos de la norma lo que vemos es que se aclara que el único sujeto obligado a pagar las indemnizaciones es el empleador. Ni ARCA, ni CNB, ni las entidades habilitadas de CNB, ni el Estado Nacional, nadie va a ser responsable por el pago de las indemnizaciones, que es íntegro en cabeza del empleador. Vemos en algunos casos que hubo alguna desinformación respecto de qué pasa si no alcanza el fondo, si no hay fondos suficientes. Bueno, en definitiva, si no alcanza, el empleador va a tener que aportar los fondos suficientes para pagar el 100% de las indemnizaciones. En este sentido, es el único sujeto obligado y nadie más va a tener ningún tipo de responsabilidad en lo que es el pago de las indemnizaciones. Y este sistema, a diferencia de lo que fue el fondo de cese que implementó la ley de bases, no busca modificar, alterar ni cambiar en ningún aspecto el régimen indemnizatorio que hoy tenemos en la ley de contrato de trabajo. Lo que es la indemnización por antigüedad, la indemnización de vida en el caso de extinción de plazo fijo, nada de eso se modifica, sigue siendo el mismo régimen y los mismos cálculos que teníamos hasta la entrada en vigencia de esta norma. Y otra cuestión interesante es que esto no abarca el régimen de casas particulares ni tampoco al régimen de empleados de construcción, que ya tienen un fondo específico para estos casos, por lo cual están excluidos del fondo de asistencia laboral. ¿Cómo se integra este fondo? ¿Qué es lo que dice la norma? Hoy dice que se va a integrar con contribuciones mensuales obligatorias del empleador, que va a ser del 1% para grandes empresas y el 2,5% para pymes. Esto va a ser obligatorio. Más allá de eso, el empleador puede hacer contribuciones obligatorias del monto o porcentaje que les parezca, y también se puede incrementar el fondo con donaciones, legados, los rendimientos que vaya produciendo lo que esté en el fondo. Pero en principio lo que es de mínima obligatorio es el 1% para grandes empresas y el 2,5%. ¿Y esto sobre qué se calcula? Sobre la masa salarial que tenemos en cuenta a los efectos del SIPA, del Sistema Previsional Argentino, que es aquello que figura en el 931 todos los meses. Sobre ese monto se va a calcular el 1% y el 2,5%. En términos de implementación, lo que dice la norma, si bien todo está sujeto a la adecuación de los sistemas por parte de ARCA, es que ARCA va a ser agente recaudador, también en alguna parte habla de agente derivador, como decíamos, no va a tener ningún tipo de responsabilidad en lo que es el pago de las indemnizaciones, pero sí va a derivar, estimamos que en un procedimiento similar a lo que hoy sería lo que hacemos a través del 931, que en lugar de ir a los distintos subsistemas de seguridad social como tenemos hoy, va a haber uno que va a ser FAL, que va a recoger estas contribuciones y las va a derivar a la entidad administradora que el empleador designe. Porque va a ser el empleador el que va a tener que elegir entre las distintas entidades habilitadas por CNB quién va a administrar el Fondo de Asistencia Laboral. En ese caso, no pudiendo elegir ninguna sociedad con la que tenga vinculación directa o indirecta o algún tipo de control, que esto está específicamente sancionado por la norma. Como decíamos, el empleador es el responsable del pago íntegro de las indemnizaciones, y esto qué va a implicar al día de hoy: una reducción de las contribuciones patronales que hoy realiza el empleador. Entonces, hoy no implica un desembolso adicional, sino que lo que hoy, como decíamos antes, en el 931 mensualmente va a un subsistema de seguridad social, se va a reducir, y eso es lo que va a ir al Fondo de Asistencia Laboral. Como decíamos antes, cuando se da uno de estos supuestos de extinción, mutuo acuerdo, despido con causa, despido indirecto, el empleador puede optar por utilizar el fondo o no utilizar el fondo. Y en el medio puede elegir en qué porcentaje de la indemnización o del pago acordado va a usar el fondo.
puede instruir al fondo a que pague el 80%, el 50% o cualquier porcentaje que le parezca, o puede también decidir no usarlo y pagar las indemnizaciones en forma directa al trabajador o usarlo en el 100%. ¿Cuál es el procedimiento que establece la norma? Es que el empleador va a tener que remitirle a la entidad administradora toda la información con relación al trabajador y al pago que sea necesaria para que pueda procesarlo. Entre ellos, por ejemplo, el cálculo, la liquidación que hicimos, qué porcentaje de ese cálculo queremos que pague el fondo, la cuenta bancaria del trabajador o de los beneficiarios en el caso, por ejemplo, de la indemnización por fallecimiento, el motivo de la extinción, la fecha. El pago va a ser directo, la plata no vuelve al empleador, sino que va directamente de la entidad administradora con la instrucción del empleador a la cuenta del empleado o del beneficiario y el pago está previsto dentro de los 5 días hábiles. Sabemos que el pago de las indemnizaciones legales por despido en la normativa laboral está prevista dentro del 4.º día hábil. Acá dice dentro de los 5 días hábiles. Bueno, idealmente, digamos, entendemos que esto se va a hacer dentro de los 4 días, siguiendo lo que dice la normativa laboral de fondo. Finalmente, la norma también establece algunos supuestos de extinción o de suspensión. Por ejemplo, todo está sujeto también a reglamentación, pero establece que si durante 6 meses el empleador no tiene empleados registrados, puede solicitar la suspensión o puede solicitar en caso, por ejemplo, de quiebra o de liquidación, que le reintegren los fondos, porque como decíamos, esos fondos no pueden utilizarse salvo para pagar estas indemnizaciones. Si no tengo más empleados, o también en ciertos casos dicen, bueno, si se pudiese acreditar, el empleador pudiese acreditar que tiene una determinada cantidad de fondos suficiente para afrontar el pago de las indemnizaciones, podrá solicitar a la Secretaría de Trabajo, mediante un procedimiento que todavía no está establecido, que se suspenda el fondo de asistencia laboral. Como decíamos antes, el tema de la reducción de las contribuciones, esto va a ser en la medida que el fondo esté vigente. O sea, si yo solicito la suspensión, esos fondos que ahora lo voy a sacar del subsistema de seguridad social para incorporar al FAL, voy a volver a tener las contribuciones patronales que tenía antes de entrar al FAL. Otra de las cuestiones que también está establecido es lo que tiene que ver con la transferencia, que cuando es transferencia de establecimiento es claro, no imaginemos un empleador que pasa a todos sus empleados a otro, que ahí va todo el fondo que tengo. Difícil va a ser la transferencia de empleados individuales. ¿Por qué? Porque estas cuentas no son individualizables ni están individualizadas por trabajador, entonces ese supuesto va a ser un poco más difícil que se pueda transferir el fondo con un trabajador individual que pasa de una compañía a la otra. También la norma establece sanciones. Como decíamos, el fondo tiene que utilizarse única y exclusivamente para esto. Entonces dice, si el empleador designa una entidad en la que tiene control o algún tipo de vinculación, o si el empleador intenta utilizar estos fondos para un fin distinto, o de alguna manera en cualquiera de estos artículos contraría la letra de la ley, se va a aplicar una sanción que está establecida en el doble de lo que esté en el fondo al momento de la infracción. Esto alcanza las contribuciones obligatorias, contribuciones voluntarias, legados, donaciones, rendimientos, todo lo que esté en ese momento, al momento de la infracción, se va a aplicar una multa del doble de ese valor. Bueno, también habla respecto de lo que tiene que ver con la cuestión impositiva, qué va a estar exento y qué va a estar gravado. Lo que dice con relación al impuesto a las ganancias es que las contribuciones que realiza el empleador van a estar exentas del impuesto a las ganancias. Y también van a estar exentos los rendimientos del fondo, los intereses y la renta. Va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias las comisiones. Y obviamente también nada de esto altera el hecho de que se tenga que retener ganancias en caso de directivos y ejecutivos. Hoy sabemos que en las indemnizaciones o en la gratificación por cese, en el caso de un mutuo acuerdo de partes, si es un ejecutivo y directivo con un salario mayor a 15 salarios mínimos vitales y móviles, puede haber una retención de impuesto a las ganancias en el pago indemnizatorio. Este régimen no modifica en nada el hecho de que el empleado, como empleado de cuarta categoría, en el régimen de cuarta categoría de ganancias, tenga que tributar en caso de corresponder. Tampoco afecta la deducibilidad, digamos, si el empleador puede deducir pagos que realiza al empleado, perdón, tampoco afecta la deducibilidad del empleador. Y los conceptos del FAL, como decíamos, no están grabados tampoco por IVA, aunque sí las comisiones. Y en términos de transparencia fiscal, se entiende
que en este contexto el vehículo es transparente si se estructura como un fideicomiso financiero o un fondo común de inversión. Y también, finalmente, en lo que tiene que ver con impuesto a los débitos y créditos, que no está claramente establecido en la norma, existe cierto consenso en que se va a buscar la manera de que haya una exención de manera explícita en el decreto reglamentario. Esto es básicamente lo que dice la norma al día de hoy. Como dijimos antes, está sujeto a reglamentación, así que hay algunos aspectos que hay que esperar a ver cómo se reglamentan. Buenísimo, gracias, Caro. Bueno, hasta acá un poquito lo que es estrictamente laboral del empleador respecto de sus obligaciones desde el punto de vista laboral con los empleados. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a lo que es los vehículos a través de los cuales se van a instrumentar estos FAL. Respecto de débitos y créditos, como dijo Caro, si bien se entiende que va a estar exento, informalmente las autoridades nos han dicho que lo van a poner de manera expresa para que no haya ningún tipo de confusión o de malinterpretación respecto de su aplicabilidad o no aplicabilidad. Ahí vemos que están mandando preguntas, por favor, los instamos a que sigan mandando preguntas y después vamos una por una y las vamos repasando. Bueno, la CNB que adelantó que, digamos, digamos, la CNB es quien va a regular cuáles son los vehículos a través de los cuales se van a instrumentar los fondos de asistencia laboral. Ya adelantó informalmente, hubo reuniones con agentes regulados de CNB, con estudios jurídicos, que los vehículos que se van a utilizar son los fondos comunes de inversión abiertos, que van a ser estrictamente, digamos, armados a los efectos del FAL y los fideicomisos financieros que van a ser estrictamente armados para un FAL, es decir, no van a ser los existentes porque tienen bastantes particularidades que aún faltan desarrollar y escribir y regular, pero que van a ser distintos de los fondos comunes abiertos que existen hoy, pero con una lógica muy parecida y distinto de los fideicomisos financieros, pero con una lógica parecida. Claramente en los fondos comunes de inversión tiene que haber una sociedad gerente, como es CMF, ahora Dan nos va a contar, que está regulada en CNB y una sociedad depositaria regulada en CNB, y en el caso de fideicomisos, un fiduciario regulado por CNB. ¿Qué es lo que la CNB informó? Es que es intención del gobierno reglamentar el FAL antes de que se reglamente por completo la ley de modernización laboral. No van a esperar a tener toda la reglamentación para reglamentar el FAL. Y también sabemos que en paralelo, más allá de lo que procesalmente esté pasando con el tema que ya explicó un poco al inicio Caro, se sigue trabajando en paralelo para tener el tema del FAL cuanto antes. Una vez que se ha emitido el decreto reglamentario, la expectativa es que se haga reglamentado el FAL por parte de CNB. Y sabemos que se está trabajando en ese sentido y que están escuchando mucho a los regulados también. Podemos pasar. La diferencia, un poco enfatizar algunos de los puntos que ya dijo Caro, pero que nos parece importante para adentrarnos a los vehículos, es que no va a ser opcional para las compañías. Las compañías, sí o sí, todas las empresas, en principio van a tener que elegir un vehículo, como dijo Dan al principio, FAL, o sea, un fideicomiso o un fondo común de inversión, pero no es de carácter optativo, sino que es obligatorio. Y que no sustituye, como dijo Caro, el pago de la indemnización. No quiere decir que tengan que tomar esos fondos para pagar la indemnización, porque lo pueden pagar con su propio patrimonio en un 100%, pero digamos, esa plata tiene como destino único el pago de esas indemnizaciones. No es un seguro, no es una caja de ahorro del empleado, no hay nada a nombre del empleado, no es una cuenta tampoco individual del empleador, y es, digamos, es plata que está afectada, segregada, que es inembargable y que está fuera del, digamos, del riesgo del empleador porque está puesta en un patrimonio de afectación separado, que es o bien un fideicomiso o un fondo común de inversión. En ese sentido, esta norma es beneficiosa claramente para el empleado. Es decir, el empleado sigue teniendo el mismo derecho al cobro en esas situaciones, en esos escenarios que Caro ya de alguna manera describió al principio, pero lo bueno, y porque tiene un upgrade o porque es mejor para el empleado, porque es parte de esos fondos a los que va a tener derecho si de alguna manera se presenta esa situación, es que están segregados del patrimonio de la empresa. Es decir, ya están abocados para este único fin y están administrados por un tercero regulado por la Comisión Nacional de Valores. Es un activo de afectación restringida del empleador. El empleador no puede usarlo para otra cosa más que para lo que explicó Caro. Y que se espera que sea un gran dinamizador del mercado de capitales a través de estos vehículos que son el Fondo Común de Inversión y el Fideicomiso, que van a tener a su vez que invertir en activos con oferta pública del mercado de capitales. Entonces va a ser como una inyección y un motor muy importante para dinamizar el mercado de capitales. Podemos pasar.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los dos grandes vehículos? Es el Fondo Común de Inversión, que está regulado por la 24083, que es la ley de fondos comunes de inversión, y los fideicomisos financieros. Existen ventajas y desventajas de los dos vehículos. Nosotros avisoramos que el Fondo Común de Inversión va a ser el más utilizado, es el que tiene más al alcance las compañías, es el que ya están acostumbrados a poner su liquidez, es el que está, digamos, em, por lo general, también cuando la empresa paga sueldos a través de un banco y ese banco tiene fondos, ya va a ser como virtuoso o fácil saltar de la misma cuenta desde donde paga sueldos, digamos, o a ese fondo común de inversión, con lo cual entendemos que va a ser el instrumento más fácil de acceso para las compañías, sin perjuicio de lo cual el fideicomiso está igualmente habilitado con los mismos beneficios. ¿Cuál es la ventaja que vemos del fideicomiso por sobre el fondo común de inversión? Es que el fideicomiso tiene como un poco más de flexibilidad a la hora de armar cartera. Puede uno hacer diferentes cuotas, digamos, digamos, como puede ser un beneficio que yo tengo sobre el fideicomiso de determinada clase que me dé derecho a una parte del patrimonio, mientras que otra empresa tenga otro beneficio de otra clase distinta que le dé derecho a otra parte del patrimonio. Entonces, tiene mayor flexibilidad a la hora de armar diferentes estrategias de inversión y estas clases de valores fiduciarios pueden dar derecho a diferentes estrategias de inversión. Este es el gran beneficio que vemos y que por ahí las grandes compañías, las multinacionales o las empresas muy grandes, capaz que forman su propio fideicomiso a la hora de administrar su FAL. Pero las pequeñas, las medianas y algunas grandes, pero no tan grandes, capaz que es más fácil llegar a un fondo común de inversión. ¿Cuál es la gran desventaja que vemos del fideicomiso? Es que todos los fideicomisos tienen un techo, un límite de monto máximo autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Y la verdad que el Fondo de Asistencia Laboral es acumulativo, en el sentido que las empresas van a aportar periódicamente la plata según el régimen que Caro describió. Entonces hay como una contradicción entre un monto máximo y un régimen acumulativo. Va a llegar un momento en donde se van a chocar con digamos, con este monto máximo y no van a poder seguir elevando. Ahora podemos pasar al Fondo Común de Inversión. El fondo común de inversión creemos que es más noble, que es más fácil por algunos motivos. El principal motivo es por la transparencia. El valor de la cuota parte es algo absolutamente transparente de manera diaria. Es decir, que a través de la CAFSI, de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, y tal como son hoy los fondos comunes de inversión, hay una transparencia absoluta a la hora de ver no solamente los activos que conforman el fondo, sino el valor de la cuota parte. Digamos que ventaja es que la sociedad gerente puede armar varios fondos laborales con diferentes perfiles y la empresa va a poder elegir dentro de la familia de fondo FAL de una sociedad gerente cuál es la que más se adecua a su perfil inversor. Ahora vamos a ver un poco más adelante cuáles son esos activos a los que puede ir el fondo si ya están definidos o no. ¿Cuál es la desventaja que nosotros vemos para el Fondo Común de Inversión, a diferencia en contraposición de la ventaja que veíamos para el fideicomiso? Es que todos los cuotapartistas tienen derecho a una parte indivisa de todo el patrimonio. Es decir, uno no puede ser cuotapartista e ir a una estrategia de inversión en determinados activos del fondo, sino que todos los cuotapartistas tienen un derecho indiviso sobre la totalidad de los activos. Tiene menos flexibilidad a la hora de armar cartera, pero la contracara es que tiene mucho más transparencia, que está más a mano en los bancos, que las sociedades gerentes de bancos, digamos, también es como que son el mismo grupo económico, es más fácil de administrar y demás. Y lo que sí impuso la Comisión Nacional de Valores, en realidad ya está impuesto y la Comisión Nacional de Valores lo ratificó, es que este 1% máximo que va a haber para comisiones y gastos incluye el fee de la sociedad gerente, el fee de la sociedad depositaria, el fee del fiduciario, y si hay colocadores de estos fondos, también están dentro del cap del 1%. Es un margen sumamente ajustado digamos, va a ser bastante challenging para los administradores poder cumplir con todas sus obligaciones, que ahora vamos a ver después si tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad en ver cuando la empresa le dice pagale a X empleado con la declaración jurada, si tiene responsabilidad o no, para ver si está bien pagado o no bien pagado, si realmente lo único que hace es cumplir órdenes y demás. Pero tiene que hacer un due diligence, tiene que adoptar los clientes, el tema de lavado de dinero, con lo cual es mucho trabajo que hacen y le capean este 1% para que sea
digamos, para que sea algo previsible y económico. El principio general de los fondos comunes de inversión es que aquel que suscribe una cuota aparte es idéntico a quien rescata una cuota aparte. Acá, como vimos, como dijo Carlos, si bien es el empleador el que pone el dinero, la plata viene a través de Arca, que va a ser quien, digamos, de alguna manera transfiere la plata al fondo común de inversión, y esa plata, una vez que digamos, digamos, se da alguna de las situaciones que Caro dijo que dispara la obligatoriedad de pago de esas indemnizaciones, la plata va al empleado. Entonces entra a través de Arca, digamos, ingresa Arca al fondo o al fideicomiso y se le paga a el empleado. En los fondos comunes de inversión hoy no existe eso, por lo cual se necesita reglamentación específica de la Comisión Nacional de Valores para que no haya identidad entre quien suscribe y quien rescata, como va a ser estos casos en los fondos comunes de inversión. ¿Querés decir vos, Rod? Te paso la palabra. Perfecto. Bueno, en relación, o sea, hay mucho que está pendiente de reglamentación, ¿no? Estamos claros que hoy no tenemos a los FAL operativos, entonces es difícil hoy elegir un FAL porque no están constituidos, porque no está reglamentado. Pero lo que estamos hablando es lo que se está conversando en cuanto a la estructuración de los vehículos. Una de las preguntas más relevantes, en relación a los vehículos es si van a tener un menú de inversión determinado, digamos, si van a tener rigidez en cuanto a lo que pueden invertir. En principio van a tener mucha flexibilidad para invertir, o sea, pueden invertir en cualquier instrumento del mercado de capitales, pero lo que viene adelantando el gobierno en relación a la reglamentación del FAL es que se va a establecer una obligación de invertir en activos nacionales, digamos, nada que sea activos externos, ni, por ejemplo, CDRs que tienen como subyacente activos externos, acciones del exterior o bonos del exterior. Y también se está conversando, se está analizando establecer quizás alguna necesidad de liquidez dentro de los vehículos FAL para poder afrontar los pagos, digamos, o sea, que no estén invertidos completamente en activos y líquidos, porque si de repente surge la necesidad de sacar un pago a algún empleado por alguna finalización de una relación laboral, tiene que haber liquidez necesaria para afrontar ese pago. Entonces, algo que se está analizando es quizás analizar, pero quizás tiene cierta complejidad operativa de analizar un historial de despidos o de finalización de relaciones laborales del empleador a los fines de establecer los requisitos de liquidez del vehículo FAL, para tener un poco de idea cuánta liquidez va a necesitar para sacar pagos, asumiendo que va a repetir su historia de finalización de relaciones laborales. Con lo cual, esto es algo que va a estar en proceso y vamos a ver cómo surge. Lo que dijo la CNB informó al mercado que la definición de la cartera debería estar incluida en una reglamentación del Ministerio de Economía. Digamos, no lo establecería la CNB, sino el Ministerio de Economía. Otras de las cuestiones que están sujetas a reglamentación y todavía hay dudas, digamos, una es qué pasa con la posibilidad de un empleador de cambiar de FAL. Tenés un FAL, estás invirtiendo en un FAL, cumpliendo con tu obligación de aportarle al FAL, pero de repente el empleador decide o le resulta más conveniente pasar a otro quizás, o por comisiones o por cartera de inversión. ¿Podría hacerse ese cambio? Bueno, en principio la CNB planteó que sí, que debería poder hacerse ese cambio, pero vamos a tener que entender desde el punto de vista operativo y de la reglamentación de CNB qué tipo de operatividad va a ser necesaria para que eso ocurra, pensando que una vez que el empleador aporta al FAL, no tiene derecho a recuperar esos fondos, sino que la idea del FAL es justamente que la única salida de los fondos, o la natural salida de fondos del FAL, es para el pago directamente al empleado con el cual se finaliza la relación laboral. Entonces, si el empleador decide cambiar de FAL, la idea es que los fondos en ningún momento vuelvan a estar en poder del empleador en ese cambio. Entonces, habría que establecer, por ejemplo, pensar en algún rescate en especie sin tocar el patrimonio del empleador, que pase de cuotapartes de un FAL determinado a cuotapartes de otro, o certificados de participación de un fideicomiso financiero FAL
a otro. Pero bueno, todavía eso no está claro. También se está pensando en este tema de la portabilidad, quizás no permitir una portabilidad continua todos los días, poder cambiar de FAL, sino establecer ventanas determinadas para poder cambiar de FAL en caso de que yo, empleador, necesite cambiar o decida cambiar. Otra de las preguntas que surgen, que tampoco están contestadas, pero algo nos ha adelantado la CNV, es, ¿podrían existir vehículos FAL que contengan a muchos empleadores en el mismo vehículo? ¿O deberá constituirse un FAL por cada empleador? La respuesta es, posiblemente las empresas grandes tengan un FAL con un solo cuatapartista, que va a ser esa empresa grande. Y quizás las empresas más medianas a chicas van a formar parte, van a aportar a un FAL en conjunto. Van a haber FAL que van a recibir muchos empleadores y van a tener diferentes cuotapartistas y todos van a participar del mismo fondo. Obviamente que cada empleador va a tener sus propias cuotapartes FAL y van a tener una cuenta separada al resto de los empleadores que participen del mismo vehículo, ¿no? Y después otra de las preguntas que surgen es, ¿el FAL es obligatorio? Se supone que una vez que se constituyan los FAL, debería haber un plazo en el cual las compañías van a tener que cumplir con su obligación de aportar un FAL determinado, informar y empezar a través de ARCA a aportar ese FAL. ¿Qué pasa si una empresa no se mueve y no elige su FAL a dónde va a aportar? La pregunta que le hacían a la CNB es, ¿la CNB va a forzar el aporte a un FAL determinado? Y la respuesta que dijo CNB es, vamos a tratar por todos los medios de tratar de evitar esa situación donde el regulador obligue a aportar un FAL determinado porque el empleador no se movió. Van a establecer, se supone, fechas e incentivos para que el empleador exprese su voluntad de aportar un FAL y no se vea forzado por el regulador a aportar un FAL determinado. Otra de las preguntas que surgían es, ¿puede un empleador aportar a varios FAL? Y la respuesta en principio sería que posiblemente sí, pero va a estar difícil lo operativo en cuanto a, se supone que uno aporta, hace las contribuciones a través de ARCA para poder aportar al FAL y va a estar difícil, o al menos nosotros creemos que va a estar difícil determinar, informarle a ARCA diciendo, bueno, este porcentaje de los aportes, aportarlo a este FAL X y el otro porcentaje, aportarlo al FAL Y, porque la verdad es que posiblemente sea complejo pensando cómo se está considerando el flujo de los fondos, es decir, del empleador a ARCA, de ARCA al fondo y después del fondo al empleador. Igualmente digo, en relación a estrategias de liquidez, el FAL está afectado al pago del empleador, digamos. No es un vehículo en el cual se supone que el empleador va a manejar liquidez como una inversión normal, sino que está afectado a este fin. No se lo imaginen como algo sobre lo cual se puede, esto también surge en las preguntas, se puede constituir garantías para tomar caución, digamos, ese tipo de cosas no, porque se supone que está por fuera del patrimonio del empleador y se está cuidando para el pago de los empleados. No es algo sobre el cual el empleador pueda tomar financiamiento apoyándose en el FAL. Bueno, esto lo mencionó Alexia también y lo mencionó Caro. La ley establece que a los fines del pago al empleado, desde el FAL, se tiene que presentar un formulario, el empleado le tiene que presentar un formulario a la entidad administradora del FAL para que le paguen. Y obviamente los administradores, los que están dentro del mundo de los fondos comunes de inversión y de los fideicomisos, dicen, los fiduciarios y las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión dicen, yo no quiero tener ningún tipo de responsabilidad sobre si está bien o no calculado el pago, si se pagó efectivamente, si hay un problema laboral en relación al pago de las indemnizaciones. Yo únicamente lo que quiero es, a mí me dicen a quién le tengo que pagar y cuánto, y yo pago. Más que eso no quiero hacer. No quieren tener responsabilidad porque usualmente los administradores de estos vehículos, en general, en el mercado de capitales, no la tienen, digamos. Lo que hacen es recibir suscripciones y pagar rescates y cumplir con sus obligaciones de inversión dentro del menú de inversión del vehículo.
Entonces, se está definiendo, o la idea es que la CNB define en la reglamentación cómo va a estar liberada esta responsabilidad de los administradores del OFAL para el pago de las indemnizaciones. Esto va a tener que ser compatible con lo que dice la ley en cuanto a cómo se paga, qué es lo que tiene que presentar el empleado y las reglamentaciones eventuales que salgan de la Secretaría de Trabajo sobre el pago a los empleadores de las indemnizaciones vía FAL. Bueno, y esto es lo que hablábamos. Se supone que la ley estableció que la vigencia del FAL arranca el 1 de junio de 2026, pero está la posibilidad de que este plazo se postergue hasta 6 meses, pensando en, bueno, los tiempos de reglamentación, todas estas dificultades operativas que venimos hablando, requieren de pensamiento y de esto, de que el regulador esté coordinado en las diferentes áreas para poder generar un producto lógico en base a lo establecido en la ley. Un poco la idea, inicialmente nos habían informado que la idea era no postergar el plazo, pero últimamente quizás con los diferentes desafíos de gobierno se está pensando a ver si se posterga o no. Como dijimos, requiere de bastante reglamentación. Además del decreto reglamentario, debería haber una resolución del Ministerio de Economía, una resolución de la Secretaría de Trabajo, reglamentación de ARCA para ver cómo se van a canalizar los aportes y la regulación específica del CNB sobre los vehículos, con lo cual hay un camino regulatorio que es complejo, que sabemos que se está encarando, pero no es tan simple. Y después está la cuestión de, la realidad es que estamos teniendo estos webinars, y están todos los agentes, digamos, todos los empleadores considerando este tema y todos los actores del mercado de capitales tratando de sacar el producto lo más rápido posible una vez que salga la reglamentación, y para evitar cuellos de botella, la CNB está pensando en procesos de autorización automática, es decir, no requerir una autorización previa de CNB para poder autorizar los vehículos, sino que se armen los vehículos en base a la reglamentación que la CNB establezca, se publiquen, y si la CNB tiene algún problema o alguna cuestión, mandará requerimientos o consultas a los administradores del vehículo ex post de que el vehículo esté constituido. Y también, en todo caso, un poco en el camino que está transitando la CNB, que es retirarse un poco de lo que es una especie de control sobre los privados muy amplio y previo a que las cosas, a que los vehículos se constituyan, confiar en que el privado va a cumplir los lineamientos de reglamentación y en todo caso aparecer en la medida que haya un desvío posterior. Se supone que también, por eso también está confiando en las cámaras, tanto en la Cámara de Fondos Comunes de Inversión como en las cámaras de fideicomiso, para establecer, en todo caso, reglamentos modelo o contratos de fideicomiso modelo, para que adopten los agentes del mercado sin que haya un reglamento tipo o un contrato de fideicomiso tipo establecido por norma, sino que se pretende que el mismo mercado vaya acompañando con flexibilidad lo que sea necesario para que estos vehículos funcionen bien. Bueno, hasta acá terminamos la presentación. No sé, Dan, si querés decir algo, si querés que veamos las preguntas, lo que vos No, digas. bueno, primero que nada, muchas gracias, clarísimo todo. Ahora sí vamos a pasar a leer las preguntas, pero antes quería hacerle algunos comentarios. A ver, desde el lado de vista de Fancorp, la sociedad gerente, la idea es estar al pie del cañón, ir preparando todo lo que sea sistemas, estar encima de cualquier regulación nueva que vaya saliendo, como para, ni bien entra en vigencia, estar bien preparados. Después, por otro lado, por el lado de las carteras, que recién comentaba Rocío también. La idea es ejecutar todo lo que sea inversiones, conociendo un poco el perfil de cada cliente, pensando en las posibles contingencias que pueda tener, administrando efectivamente la liquidez, y también monitoreando todo lo que es el mercado para obtener el mayor rendimiento posible. Otro punto a favor también, la sociedad depositaria es parte del mismo grupo económico, por lo tanto tanto los aportes como los pagos, en caso de tener que pagar indemnizaciones,
va a ser bastante fluido, así que eso también es otro punto a favor para utilizar los fondos de Fancorp específicamente para los fondos de asistencia laboral. Y después, por último, para comentar, al ser una estructura mediana en lo que es la industria de fondos, vamos a estar totalmente a disposición de cualquier empresa, sea grande, mediana o chica, como para poder conversar, resolver dudas, revisar un poco estrategias, también un poco relacionado a la transparencia. Y estar atentos a cualquier necesidad que pueda llegar a surgir relacionada a esto. Así que bueno, paso a leer algunas preguntas, algunas quizás las pueda responder yo, otras seguramente las chicas ahí me ayuden. Acá arranco con una. Preguntan cuál es el cálculo de la comisión y gastos máximos que indica la ley. Acá vuelvo un poco a la comisión del 1%. Se calcula sobre los activos bajo administración que tenga cada FAL. Eh, Obviamente se calcula sobre una base diaria en un año de 365 días. Este tope del 1% incluye tanto los gastos de la sociedad gerente como de la sociedad depositaria. Como les comenté, en este caso, al ser del mismo grupo económico, se puede optimizar eso, cosa de que el 1% eh, no reduzca lo que percibe la sociedad gerente solamente. Así que bueno, sería ese el 1% de tope que establece la ley. Después, también acá hay una pregunta que me parece que quizás puede ser para las chicas. Una empresa que está bajo UOCRA, ¿el FAL sería para empleados fuera de convenio? Sí, correcto. Lo que dice la ley es que no va a aplicar a relaciones laborales que estén regidas por la 22.250, que es el régimen especial para empleados de la construcción. Si la relación laboral específica no está regida por ese régimen, entendemos que aplicaría el FAL. Bien. Bueno, acá otra más. Estimación de cuánto será el FAL total. Obviamente, los primeros meses de aporte se va a ir generando un stock, pero más o menos por lo que se estima, que fui leyendo, conversando con distintos participantes de mercado, se estiman entre 3.000 y 4.000 palos, ¿no? Los fondos que irán al FAL, vos decís, al mercado de Sí, capitales. sí, 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 eso es lo sí. que nosotros estamos escuchando, correcto. Bien. Sí. Bueno, acá también preguntan cómo se contemplaría la pérdida que puede existir en el momento del Fondo Común de Inversión o el fideicomiso, sabiendo que no son todos activos a devengar. La idea, Las entiendo, ganancias. Perdón, sí. sí, sí, Dan, adelante. No, no, la idea, entiendo que por reglamentación y los activos y demás, eh, se orientan a proteger un poco a los empleadores, ¿no? Sí, van a ser bastante conservadores por lo que entendemos, pero es importante que quede claro que tanto las ganancias como las pérdidas son del vehículo, no del empleador, ni de los cuotapartistas, ni del empleado. Eso va a afectar el valor de la cuota parte al final del día. Pero es del vehículo, el resultado del vehículo, ya sea ganancias o pérdidas, que estimamos que no debería haber tantas pérdidas o no debería haber pérdidas por el perfil que se va a conformar de los activos va a impactar en el precio de la cuota parte o en su caso del valor fiduciario del fideicomiso a la hora de rescatar. Sí, igual digo, en la medida que haya pérdidas en el fondo, va a ser un problema para el empleador porque el empleador va a tener la misma obligación de pagar la indemnización total a sus empleados, digamos. Totalmente. Si el empleador toma un FAL que es muy arriesgado, se está arriesgando que si tiene alguna pérdida, va a tener que sacar de otro lado la plata necesaria para pagar las indemnizaciones. Bien, clarísimo. Ahí nos hacen medio dos preguntas. Arranco con la primera, y también quizás se responde la segunda. Es, ¿el 2% se descuenta de qué concepto del 931? ¿O cómo se puede identificar lo que enviaría al FAL de su 931? No sé bien a qué se refiere. Ahí Caro quizás nos puede ayudar.
Sí, lo que dice la ley es que se va a tomar la masa salarial con destino al CIPA. Si nosotros hoy vemos un 931, vemos que está dividido lo que es el régimen nacional de seguridad social y el régimen nacional de obras sociales. Y después arriba, debajo de donde dice nómina de empleados, tenemos remuneración uno, remuneración 2, remuneración 3, distintas remuneraciones totales en función de a qué subsistema va. Creemos que esto va a modificar totalmente, o no totalmente, pero en parte el formulario para que quede claro cuál es la remuneración que se va a utilizar a los efectos del FAL. Em, y entonces debería ser aquella que va específicamente al régimen del CIPA. Sobre eso se va a calcular el 2,5% o 1% en función de que sea grande o pyme, grande empresa o pyme. Bien. Bueno, y si quieren voy con ya las últimas dos. Acá preguntan si se puede constituir un FAL en dólares y cómo van a ser los aportes en ese caso. A ver, Todavía falta no está reglamento. claro, falta reglamentación, entendemos que lo lógico, la mayoría de los salarios se pagan en pesos, con lo cual sería lógico que se tomen en pesos, salvo que le permitan al fondo hacer algún tipo de conversión. Se supone que van a tomar los aportes en pesos, con lo cual no vemos factible que se constituya unas cuotapartes en dólares. Eso sería el primer acercamiento. Bien. Bueno, y ya voy con la última. Obviamente quedan un montón de preguntas acá que no vamos a llegar a responder, pero bueno, los canales van a estar abiertos. Le pueden escribir al oficial que tengan de CMF o a nosotros por estos canales. La pregunta es, ¿el 1% de comisión sale del FAL o es un costo adicional de la empresa? No, es dentro de lo que es el FAL. Se le saca, digamos, al fondo, tal como aclaramos, los activos bajo administración, el 1% anual. Obviamente eso va a ir creciendo en la medida que crezcan los aportes. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Alexia, Caro y Rocío. Estamos a disposición de cualquier duda o consulta y bueno, entendemos que en el correr de las semanas van a salir más reglamentaciones o se van a resolver más dudas, así que Haremos quedamos. la parte 2, Dan. Sí, Sí, exactamente. totalmente. Bueno, gracias a CMF por invitarnos y a disposición también si hay consultas de nuestro lado. Gracias, Dan. Bueno, Muchas gracias a gracias. todos.